Escribir desde los márgenes. Autoras que escriben sobre escritoras. El presente trabajo quisiera dar a conocer las aportaciones que la escritora Yolanda Arrieta ha realizado en el ámbito de la literatura. Concretamente, se centra en el enorme trabajo que ha realizado para visibilizar a la escritora Vicenta Moguel. Considerada como la primera mujer que publicó en vasco y autora de la primera obra infantil en vasco, tuvo que dar explicaciones precisamente por ser una mujer escritora y estudiosa. Arrieta, a través de sus trabajos, sobre todo con La hija de las luces, Vicenta Chiqui y los talleres que organiza, muestra al lectorado la obra y el difícil contexto en el que vivió Moguel, la escritora que quebró la tradición literaria androcéntrica vasca. El esquema que seguiré en esta presentación. En primer lugar, realizaré una introducción para contextualizar la aportación de Vicenta Moguel y el trabajo que la escritora vasca Yolanda Arrieta ha realizado. En segundo lugar, hablaré con más detalle sobre la contribución de Arrieta, para posteriormente dar pie a la vida y obra de Vicenta Moguel. Hablaré sobre todo de Ipu y Nonak, su obra más conocida, aunque también mencionaré otros trabajos. A continuación presentaré dos obras literarias contemporáneas que tienen como objetivo dar a conocer a Vicenta Moguel y, por último, presentaré mis conclusiones. La autora vasca más referencial en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, de aquí en adelante LIG, en euskera, María Sunlanda, subraya que todavía hoy es un handicap ser mujer, escribir para niños y además hacerlo en vasco, en euskera. Por otro lado, menciona que ser mujer supone ser considerada socialmente y en ciertas circunstancias como secundaria. Por otro lado, recuerda que la LIG es para muchos un tipo de subliteratura. Además, el euskera es un idioma minorizado que no goza del mismo prestigio y difusión que el castellano. Estas tres características se hacen más visibles si retrocedemos en el tiempo, y es donde nos encontramos con la figura de Vicenta Moguel, considerada la primera mujer que publicó en vasco y autora de la primera obra infantil en vasco, además de ser la primera persona que publicó un libro de fábulas en euskera. Como menciona Echaniz, en la mayoría de los países europeos las fábulas estaban extendidas, pero en euskera no existían tales libros. Este hecho no es de extrañar, puesto que en la literatura vasca es muy común que corrientes, actitudes, estilos y temas aparezcan un poco más tarde. Moguel fue una escritora pionera que tuvo que hacer frente a varios obstáculos desde distintos márgenes. Primero, como mujer estudiosa y escritora, precisamente razón por la cual tuvo que dar explicaciones. En segundo lugar, como escritora en vasco, puesto que en aquella época la escasez de obras en euskera era evidente. Y en tercer lugar, como escritora de una obra dirigida al lectorado joven. Uno de los trabajos de Amaia Álvarez Uría tiene como objetivo dar los primeros pasos para una Her Story de la literatura vasca y hacer públicas las aportaciones de las escritoras a la literatura vasca. En ella, Álvarez menciona que la historia de la literatura vasca existe en la actualidad, no está completa, que es subjetiva, y afirma que sí hay escritoras y además desde el principio de la literatura vasca. Por consecuencia, ante la pregunta de por qué no aparecen estas escritoras en la historiografía literaria vasca, ella responde que los historiadores y críticos han rechazado el trabajo de las mujeres a lo largo de los años y, en caso de mencionarlas, pues lo han hecho atendiendo las características relacionadas con su género y menospreciándolo. Y bueno, como menciona Nola Siregui y Urselay, si hay un hecho constable en las últimas décadas de la vida literaria vasca es la paulatina visibilidad que la literatura vasca escrita por mujeres ha ido adquiriendo, visibilidad que además ha ido acompañada con una institucionalización de los estudios de género. Las autoras comentan que la crítica feminista hizo su irrupción en los estudios literarios vascos a mediados de la década de los años 1990 y añaden que en el actual siglo los estudios de género se han ido consolidando. Bueno, Yolanda Arrieta es una autora muy conocida en el ámbito literario vasco que ha publicado varios libros tanto en LIG como en la literatura de adultos y ha sido premiada varias veces. También ha realizado traducciones y ha colaborado en prensa. Ha trabajado como guionista y correctora lingüística. Asimismo, ha creado diverso material cuyo eje es la literatura. Y no solo eso, además de dirigir talleres de escritura creativa, ofrece sesiones a padres, profesores y demás educadores sobre cómo acercar la literatura a los niños pequeños. Olasiregui y Urselay opinan que Arrieta destaca no solo por su producción literaria, sino por su compromiso formativo y divulgativo de la literatura vasca,
gracias a los cursos y talleres que ha impartido con distintas entidades. He seleccionado algunas obras que me parecen más destacables. Por ejemplo, Gatzaren atzetik, emakumeen irudia Euskal Ipuin herrikoietan Marixor. En ella la autora analiza la imagen de la mujer en los cuentos tradicionales vascos. Dentro de la LIG cabe destacar La hija de las luces, obra que analizaremos más adelante. Bueno, es imprescindible mencionar que de una forma u otra el enfoque feminista está siempre presente en los trabajos de Arrieta. Ella misma mencionó que desde hace tiempo trabaja en los roles sociales de la historia y añadió que muchas veces la mujer ha quedado en segundo o tercer plano, o en secreto o no está. Por eso, en muchas de sus obras da visibilidad a mujeres que han sido invisibilizadas. Ejemplo de ello son algunas de las obras que hemos mencionado anteriormente, pero también la obra titulada Chocolatería, que en castellano quiere decir chocolatería. En esta novela dirigida al lector joven, la autora parte de la pregunta de por qué no aparece ninguna maestra chocolatera en la historia y demuestra que siempre ha habido mujeres que han hecho chocolate, aunque las chocolaterías estaban a nombre de los hombres. Vicenta Moguel es, como hemos adelantado anteriormente, la primera mujer que publicó un texto en euskera firmado con su propio nombre, con tan solo 22 años. Su padre murió cuando todavía los niños eran muy pequeños, por lo que toda la familia se tuvo que trasladar a Marquiña Xemén, donde vivía su tío Juan Antonio Moguel, que era sacerdote y escritor. De hecho, se le conoce por ser el autor de la primera novela en euskera, titulada Pero abarca, de 1802. Vicenta recibió formación educativa de su tío, pero cabe mencionar que este tuvo dudas sobre la conveniencia de la formación educativa de Vicenta, y así se lo expresó a un amigo suyo. Os he puesto la cita en la presentación. Bueno, cabe mencionar que en aquellos tiempos la mujer no recibía muchos estudios porque estaba muy extendida la idea de que era perjudicial. Bastaba con aprender a leer, pues opinaban que aprender a escribir era nocivo para una mujer, claro. Sea como fuere, Vicenta Moguel ejerció de profesora en la Sociedad Vascongada de Amigos del País y en la última etapa de su vida trabajó como traductora para la Diputación de Vizcaya. Se casó con el bilbaíno Eugenio Eleuterio Basozábal, quien le ayudó a publicar algunos trabajos en la imprenta de su padre, y se trasladó a Bilbao. Allí contactó con vascófilos que se habían relacionado con su tío, de manera que pudo continuar con su labor. Bueno, no tuvo descendencia y murió en Abanto Siervena a la edad de 72 años. Como hemos adelantado, gracias a la obra Ipuinona de 1804, Vicenta Moguel rompió tres barreras. Al ser la primera escritora en publicar una obra en euskera, al dar a luz al primer libro dirigido al lector joven y escribir la primera obra de fábulas en vasco. Podríamos dividir el libro principalmente en 5 partes. La obra comienza con una dedicatoria a don Víctor Munibe y Aranguren, una persona notable e influyente. La obra sigue con un curioso prólogo dirigido al lector euskaldun, al lector vasco, y a continuación vienen 50 fábulas escritas en prosa, que son 50 fábulas de Esopo traducidas muy libremente y adaptadas al euskera, y 8 cuentos en verso. Para finalizar, la escritora incluyó un diccionario para la mejor comprensión de las fábulas. Nos parece imprescindible realizar un breve comentario sobre el contenido del prólogo. En él, la escritora Moguel explica que más de uno se va a quedar sorprendido al ver que una mujer se ha atrevido a escribir semejante libro, pensando que trata de una tarea que no corresponde a las mujeres. Además, en este prólogo añade que muchos piensan que a una mujer le basta con saber entenderse con la rueca y la costura. Asimismo, menciona con sarcasmo lo sorprendente que es que una chica sepa latín, castellano y euskera, lenguas que ya había estudiado. Al final del prólogo, y haciendo una defensa de las mujeres letradas y sabias, se pregunta si, a pesar de ser mujer, no es mejor pasar horas haciendo lo que hace en vez de estar hablando sobre su vestimenta, y añade que la sabiduría no impide subirse a una virtud mayor. En resumen, a juzgar por el prólogo, se puede concluir que casi se presenta ante el lector pidiendo perdón por haberse atrevido a escribir un libro siendo mujer y da explicaciones por ser una mujer estudiosa. Y bueno, nos gustaría mencionar que la escritora, además de posicionarse en defensa de las mujeres estudiosas, muestra una clara concienciación a favor de cultivar las letras en euskera. El libro tuvo muy buena recepción en su época, pero también años después de su primera publicación. Prueba de ello son las diferentes reediciones
que ha tenido. Y aquí resulta realmente interesante el prólogo de la edición de 1912 realizado por el escritor Txomin Agirre, que es considerado como primer novelista en euskera. En ella, como menciona la investigadora Ola Siregui, desde un punto de vista feminista podremos encontrar todas las pruebas sexistas que cualquiera desearía encontrar. No os lo he puesto en la presentación, pero bueno, es muy fácil encontrar este prólogo. Y aunque le hayamos dado mayor importancia a la obra de Puinona, por ser el trabajo más conocido de la escritora y porque el prólogo es muy interesante desde una perspectiva desde una lectura de género, este no es su único trabajo. Vicenta Moguel fue autora de villancicos y tradujo al euskera y publicó la Carta Pastoral del Arzobispo de España, realizada por el cardenal de Toledo Luis Borbón en 1820. Además, colaboró en la corrección de los textos del alavés José Pablo Ulibarri Galíndez. Bueno, conociendo a Vicenta Moguel a través de las obras literarias contemporáneas, debido al límite del tiempo, no me extenderé en el análisis de dichas obras, pero me gustaría presentarlas brevemente. El artículo derivado de este estudio, que espero sea publicado pronto, contiene ya un análisis exhaustivo de las obras. Vicenta Chiqui, que en castellano significa Pequeña Vicenta, es una obra de 27 páginas dirigida a lectores de más de 5 años. Contiene ilustraciones de Enrique Morente y muestra cómo fue la vida de Vicenta Moguel cuando era una niña. En cambio, La hija de las luces fue publicada originalmente en euskera, primero en autoedición en 1914 y un año más tarde reeditada por la editorial de Nonartean, bajo el título de Argiaren Alaba, que quiere decir La hija de las luces. La versión original obtuvo el premio Euskadi del 2015. Se trata de una ficción basada en datos reales y presenta metaliteratura y una profunda investigación. La obra, que contiene unas 160 páginas y está dirigida a lectores de a partir de 16 años, está planteada en dos planos narrativos. Narran la vida de Vicenta partiendo de la actualidad y a través de las peripecias de una niña de hoy en día. La protagonista es Mirari, una niña de 17 años que, aunque vive en Estados Unidos, viaja al País Vasco para pasar el verano de 2013 en Marquina Xemen con su tía Amaya. Y bueno, ambas irán recopilando información sobre la escritora que creció allí mismo, de Vicenta Moguel, para poder crear una ficción basada en los datos reales. Quizá lo que más diferencia esta obra de la anterior mencionada, de Vicenta Chiqui, es que en La hija de las luces Arrieta ha optado por dar a conocer una mayor parte de la vida de Moguel, puesto que en la primera llega hasta la época en que se casa, hasta 1817, y se traslada a Bilbao, mientras que la segunda abarca el periodo que vivió hasta que murió, en 1854. Y pues bueno, el contexto se da con mucho más detalle. Respecto a los talleres que organiza Yolanda Arrieta, bueno, ha realizado numerosos talleres en torno a Vicenta Moguel con lectores de distintas edades. En ellas su objetivo es acercar la vida y obra de la escritora, pero también adentrarnos en la época que vivió. En la obra La hija de las luces, dos personajes van organizando conjuntamente el taller sobre la autora de Ipuinonak, y ese taller se menciona en el plano ficcional. Bueno, ese taller que se menciona en el plano ficcional ha sido llevado a la realidad por Arrieta varias veces. En ellas la autora suele utilizar varios objetos que evocan al contexto social y el acto de escritura, como pueden ser pues, las candelas, la pluma, el tintero, los papiros, etc. Además, combinan la explicación con la investigación y la búsqueda de información, el estudio y el juego. Con ayuda de la literatura o sin ella, mezclando teatro, investigación, performance y otras artes, haciendo partícipes del aprendizaje a los destinatarios de los talleres, Arrieta nos muestra diferentes maneras de adentrarnos en la vida de Moguel. Bueno, para ir acabando ya con las conclusiones, la mayoría de los libros de historia están predominados por hombres, ya que por el mero hecho de ser mujeres, muchas no han adquirido la merecida reputación, y en consecuencia, tanto sus trabajos como sus luchas han quedado olvidadas en el anonimato. Por ello nos parece de vital importancia recuperar a esas mujeres desatendidas por la historia. Como menciona la escritora Arrieta, hay que revisar la historia, pues como cita en el libro La hija de las luces, porque la tradición, si algo ha de ser algo vivo que debe ser sacudido, visto, analizado y revisado sin interrupción. Bueno, nosotras defendemos que dicha revisión del pasado necesariamente tiene que realizarse desde una perspectiva de género. Asimismo, nos parece que Vicenta Moguel merece una mayor atención, puesto que, como mencionaron las Iregui y Urselay,
Ella quebró la tradición androcéntrica que reinaba en la literatura vasca. Como hemos defendido a lo largo de este trabajo, fue una escritora pionera que, rompiendo con lo que la sociedad esperaba de ella como mujer y luchando desde varios bordes, siendo vascoparlante, mujer, dirigirse al lector joven, etc., estableció varios hitos en la literatura vasca. Fue la primera mujer que publicó en vasco, autora de la primera obra infantil en vasco y primera persona que publicó un libro de fábulas en euskera. Por último, quisiéramos mencionar que, como bien nos demuestra la escritora Yolanda Rieta, es posible, a través de la literatura, acercar la vida y obra de autoras que se sitúan lejos del contexto actual. De esta manera, las obras aquí comentadas son una magnífica herramienta para conocer a Moguel, a la vez que ofrecen al lector una lectura atractiva y placentera. Y bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Como he dicho, pronto dispondréis del artículo derivado de este estudio en el que detallo mi análisis con más precisión. Si tuvierais alguna pregunta o alguna otra aportación, podéis escribirme al correo que veis en pantalla y yo estaré encantada de responderlas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.